Miedo, depresión, ansiedad, soledad, insomnio. Son los efectos psicológicos más comunes de la COVID-19 que sufren sobre todo las personas confinadas. No solo tememos a contagiarnos o a perder un familiar o un amigo por la enfermedad. Me quedaré sin empleo. ¿Cómo podré ir a trabajar si los colegios de mis hijos no abren? Son preguntas a las que damos vueltas y vueltas sin encontrar respuesta porque a falta de una vacuna, la incertidumbre global domina esta crisis sanitaria, social y económica. Bienvenidos a nuestro especial sobre coronavirus. La enfermedad, la COVID-19, llegó a Colombia en marzo pasado y el país se ha convertido desde entonces en uno de los países más golpeados por la pandemia a nivel global. Este domingo el Ministerio de Salud colombiano confirmó 10.611 nuevos casos y Bogotá concentra gran parte del total de infectados. Los efectos psicológicos de la crisis sanitaria y del confinamiento se pueden constatar con cifras porque la alcaldía de la ciudad informa de que los intentos de suicidio aumentaron un 21% y porque se duplicaron las llamadas de apoyo psicológico. Todo esto ocurre además en un país donde las enfermedades psicológicas siguen siendo un tabú. No es solo el virus en sí a lo que se enfrenta la gente. El miedo a contagiarse y el aislamiento prolongado están generando otros efectos secundarios que hasta ahora permanecían a la sombra de la pandemia. En Colombia, noveno país del mundo con más contagios, esas secuelas están empezando a salir a la superficie. En la capital, Bogotá, la alcaldía informa que los intentos de suicidio han aumentado un 21% desde el inicio de la cuarentena. Definitivamente hemos visto un incremento de los síntomas de ansiedad relacionados con el temor al contagio, de los síntomas de ansiedad relacionados con todas estas circunstancias producto de las restricciones de la pandemia. Muchos pacientes que entran en crisis agudas de ansiedad o en desesperanzas muy profundas que los llevan a unos cuadros depresivos, a mucha tristeza. Un servicio telefónico en Bogotá ofrece apoyo psicológico. Recibió casi 25.000 llamadas desde que se impusieron las restricciones, más del doble que antes de la cuarentena. A raíz de la pandemia y de todas las medidas de confinamiento obligatorio que se han tomado en la ciudad, pues se están observando una serie de casos de alteraciones de salud mental, psicológicas, etcétera, que conllevan a que la población general requiera una atención especializada. También se duplicaron las denuncias de violencia doméstica. Los abogados especializados en divorcios dicen que están recibiendo más consultas. La creciente tensión psicológica ocurre en un país donde muchos ya sienten de por sí ansiedad, depresión o estrés postraumático relacionado con el largo conflicto civil de Colombia y donde existe un considerable estigma en torno a las enfermedades psicológicas. Al principio tuve mucha ansiedad. Especialmente porque me costó mucho trabajo organizar lo laboral. Entonces eso me generó mucha ansiedad, no poder estar como con mis pares conversando sobre los temas que tenía que desarrollar. La depresión, pues, tanto como la palabra depresión, no creo, pero sí como a veces unas nostalgias por la gente, por mis amigos, por mi familia. Mientras en gran parte de América Latina los casos aumentan y el aislamiento continúa, los efectos secundarios del virus están cada vez más latentes. Sumamos ahora a este especial de coronavirus la voz de un profesional y para ello conectamos con Milton Murillo. Él es psiquiatra y docente en Bogotá. Señor Murillo, ¿qué recomienda usted a las personas que experimentan en el confinamiento ansiedad o depresión? Lo más importante en este caso es tener claro que estos desequilibrios a los cuales nos estamos enfrentando son desequilibrios, digamos, relativamente nuevos para algunas personas en la vida, pero que son susceptibles de recibir atención. Entonces no vamos a esperar, no nos vamos a centrar en el tema de esto es normal, esto lo tengo que atravesar solo, ¿no? La principal recomendación en este momento es consultar a los profesionales de salud mental, porque en cualquier momento esa línea que hay entre lo adaptativo y lo patológico, es decir, la respuesta normal que todos estamos presentando ante esta situación difícil y lo patológico, pues puede cruzarse fácilmente y no nos vamos a dar cuenta. Entonces siempre va a ser muy importante que consultemos oportunamente a un profesional de salud mental para evitar que esto escale a unos niveles en los que ya sea más difícil de manejar.
¿no? Dejando de un lado, por supuesto, la percepción y la preconcepción que tenemos que solamente a los profesionales de salud mental van las personas que están severamente enfermas. Según usted, entonces, el primer paso es acudir al médico, acudir a ayuda profesional, pero estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente. ¿Tienen ustedes referentes a los que acudir, ejemplos en que basarse a la hora de tratar a sus pacientes? Desafortunadamente no, esta es una situación inédita, no tenemos un referente cercano al cual podamos acudir, ¿sí? Claro, hay algunos casos en los que de pronto la atención de salud mental en desastres, en emergencias, tenemos algunos elementos previos de atención a víctimas de conflicto armado, pero esta es una situación completamente nueva para nosotros, ¿no? Porque hay víctimas que no son víctimas, ¿sí? Es decir, hay personas que aunque no han sido, su salud no se ha visto afectada por la COVID-19 o no han tenido el fallecimiento de un ser querido, o de entrada sus trabajos y su estabilidad económica no se han visto comprometidas, aún así están teniendo aparición de síntomas mentales, desequilibrios emocionales. Entonces es una situación completamente nueva. Nos está afectando a todos, quizás hay variaciones en lo cualitativo, en lo cuantitativo. Entonces ha sido un reto grande. Estamos innovando nosotros también en estrategias de atención, pero quizás esa ha sido una de las grandes dificultades, lo masivo, lo repentino y además el no tener unos puntos de referencia claros, unas guías de manejo a las cuales podamos consultar en estos casos. Esta crisis la estamos sufriendo todos, pero especialmente preocupante es la de aquellas personas que se enfrentan día a día con la enfermedad, y me refiero a los médicos y a los enfermeros. ¿Atiende a usted también al personal sanitario? ¿Qué es lo que le cuentan a usted y qué es lo que usted les recomienda? Sin duda ha aumentado, ¿no? La consulta personal mía, la consulta particular se ha visto, han llegado como pacientes nuevos mucho personal de salud, ha atendido colegas, personal de enfermería, personal de apoyo paramédico, porque realmente no es solamente el habitual cansancio físico, ¿no? El habitual ritmo de trabajo que tenemos los profesionales de la salud, sino que además a esto se le suma ese enemigo invisible que nos va a afectar a nosotros también. Los colegas y el personal de salud me cuentan que no estaban preparados para esto, que nunca nadie les habló en las facultades de medicina, de enfermería y de todas las ciencias de la salud. Nadie los preparó para esto. Claro, nos hablan de la muerte, sabemos que en algún momento nuestros pacientes pueden fallecer, pero nadie nos había contado, y pues por supuesto no teníamos precedentes, como mencionaba ahorita, que nuestras vidas corrían peligro también, ¿no? Entonces, desafortunadamente es que nuestra salud, nuestra integridad física, emocional, también está comprometida al momento en que nos enfrentamos a auxiliar a ese paciente afectado por COVID-19. Y estamos viviendo también una situación particular y desafortunada en Colombia, y es que pasamos de ser héroes en algún momento, ¿no? Y que nos aplaudían desde los balcones y desde las ventanas, a ser sujetos peligrosos. Entonces hemos tenido unos eventos muy desafortunados, como les decía, en los que hemos sido víctimas de amenazas, de agresiones. Ha caído sobre nosotros un estigma de ser portadores y posiblemente agentes infecciosos, si me lo permiten, de la enfermedad. Entonces estamos viviendo un estrés emocional tremendo por todos lados. Señor Murillo, muchas gracias por esta entrevista. Con gusto. Muchas gracias a ustedes. 24 horas al día en casa, un día tras otro y rodeados de malas noticias. A continuación seguimos con un consejo de Deutsche Welle para ustedes. Tomates, espinacas, acelgas. No es necesario ir al supermercado para comprar estos productos, porque todos ellos se pueden cultivar en casa. Huerto Romita es el primer centro en México que ofrece cursos de agricultura urbana. Lleva 14 años enseñando técnicas agrarias y permacultura. Para su directora, Nayeli Real, las ventajas para la salud de tener un pequeño huerto en el jardín son claras. Que empiezas a ser consciente de cómo estás consumiendo, cuáles son tus hábitos de consumo, te empiezas a enterar que las cosas que comes o que compras del mercado no necesariamente son frescas porque estén refrigeradas, ¿no? Y después de eso empiezas también a decidir qué comer.
Agustín y Vianeit son dos antiguos alumnos de Huerto Romita. Han aprendido mucho sobre tipos de plantas y técnicas agrícolas, pero viven en una gran ciudad y lo que más valoran son los beneficios que supone el contacto con la naturaleza. Ahora, en pleno confinamiento, cuidar un huerto urbano es casi terapéutico, como una meditación. Reconexión con la naturaleza y la tierra, con cómo eso también nos reconecta con nosotros mismos y que no nada más es la parte de las plantas, sino como es parte de un todo, ¿no? Siempre buscar la reflexión en cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas. Uno no puede salir tanto afuera, entonces es una forma de acercarse a la naturaleza y también es muy relajante, es antiestrés, estar en contacto con la tierra, uno se relaja mucho y compensa todos los nervios y todas las situaciones que uno atraviesa psicológicamente por el hecho de estar encerrado tanto tiempo. Por la pandemia, Nayeli tuvo que impartir los cursos de forma virtual. Ha notado un aumento de interés. Los participantes se han cuadruplicado. Uno de los talleres está dirigido a familias con niños que, sin fecha para regresar a la escuela, buscan alternativas y actividades saludables. Un remedio también ante la angustia que genera el virus. Como cuando nuestra vida se ve comprometida o nuestra seguridad, uno empieza a generar vínculos con aquello que está vivo. Y cuando nosotros tenemos cultivos en nuestras casas que no necesariamente sean productivos o comestibles, plantas de ornato y tal, hay una relación con lo vivo, como cuando tienes una mascota. Sembrar en casa es una forma de comer sano y también de cuidar nuestro estado emocional en tiempos de pandemia. En Ciudad de México, una de las urbes más grandes, contaminadas y con peor alimentación del mundo, los huertos urbanos son una alternativa cada vez más necesaria. Ahora, con la pandemia y el confinamiento, además ayudan a la salud mental. Y terminamos con la historia de un monje budista japonés que se ha hecho viral en las redes con sus cantos y gracias al beatboxing.